Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos a través del estudio que estamos llevando del Evangelio de Juan. No quiero desaprovechar la oportunidad para mandar saludos, abrazos y bendiciones a todas aquellas que nos escuchan en los diferentes países, de donde nos dejan mensajes a través de nuestra página de Facebook. Oramos que estos estudios, tanto del Evangelio de Juan como de los Salmos, puedan ser de bendición para todos aquellos que los escuchen. Como oramos también y te animamos a que este no sea tu único alimento entre semana. Si tú, que llevas algún tiempo escuchando estos estudios y aún no te congregas en una iglesia o has dejado de hacerlo, te animamos a que puedas orar y buscar una iglesia local donde congregarte, donde seguir escuchando y aprendiendo de la palabra del Señor y puedas seguir creciendo junto a una comunidad de cristianos que a la vez buscan hacer lo mismo. Esa es nuestra oración y nuestra petición al Señor por todos aquellos y aquellas que nos oyen en estos estudios. Vamos a comenzar en este episodio a estudiar el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que puedas abrirla y nos vamos a ir al versículo 1 del capítulo 8. Leo para ti. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Estos versículos nos dicen que Jesús se retira a pasar la noche en el monte de los olivos. Temprano por la mañana vuelve otra vez al templo. No sabemos, tal como se ha indicado, si este era el octavo día de la fiesta o el día después, pero nos dice que todo el pueblo vino a él y empezó a enseñarles. Mira el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Este versículo nos dice que mientras Jesús se encontraba enseñando, algunos escribas y fariseos, personas que copiaban, interpretaban y enseñaban la ley, entraron y crearon un disturbio. Traen a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Quizá la policía del templo ordenó su arresto. Es posible que los hombres que la trajeron delante de Jesús pertenecieran al Sanedrín y que tuvieran la intención de llevarla para sentenciarla. Sin embargo, al estudiar el relato completo detenidamente, deja más bien la impresión de que estos líderes religiosos están simplemente utilizando a la mujer como instrumento y probablemente su objetivo final no es llevarla ante el Sanedrín. Pero veamos lo que nos dicen los siguientes versículos. Mira el versículo 4. Le dijeron pues: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mira, en primer lugar, es sospechoso que escribas y fariseos, justo los que más mostraban antagonismo contra Jesús, llamen a Jesús maestro. Y luego que le pregunten a él, de quien no le creían lo que él decía, ¿qué deben de hacer con una mujer hallada en adulterio? ¿Qué razón condujo a estos escribas y fariseos a llevar a esta mujer delante de Jesús y a hacerle esta pregunta a Jesús? Mira, nos lo dice el versículo 6.
mas esto decían para tentarle, para tener de qué acusarlo. Probablemente querían dejarlo en evidencia que él no seguía la ley de Moisés si contestaba no la lapiden, o también dejarlo en evidencia con la ley romana si decía que la mujer fuera lapidada hasta la muerte, ya que según la ley romana no se permitía a los judíos ejecutar a nadie. Había mucho en juego en la respuesta de Jesús. Dice el teólogo y comentarista bíblico William Hendrickson, y leo para ti: no resulta seguro que los escribas y fariseos de hecho quisieran que se lapidara a esta mujer. No estaban primordialmente interesados en ella. Simplemente usaban su caso para llegar hasta Jesús, quien era la víctima que verdaderamente perseguían. Y para llevar a cabo su plan contra él, hicieron a un lado la bondad y la modestia. Con tal de poder conseguir su propósito, nada significaba para ellos la vergüenza o los temores de esta mujer, al verse tratada públicamente de esta forma. Así eran los líderes religiosos de Jerusalén. Solo cuando nuestro pensamiento penetra en alguna forma en la condición trágicamente perversa del corazón humano hundido en la maldad, se puede valorar la reacción de Jesús, que ahora en estos versículos se relatan. Mira el versículo 6. Pero Jesús se inclinó y escribió en la tierra con el dedo. Mira, se han dado varias explicaciones a este versículo. Que Jesús escribió los nombres y pecados de los hombres que le habían traído esta mujer. Que Jesús escribió una palabra de advertencia dirigida a estos escribas y fariseos. Que probablemente solo garabateó para mostrar que simplemente no le interesaban casos como este. Hay muchas posibles explicaciones que pudiéramos proponer o deducir por lo que estamos leyendo aquí. Sin embargo, lo cierto es que Dios no quiso revelarnos si Jesús escribió ciertas palabras o dibujó algo. Y si fuera el primer caso, ¿qué escribió? ¿Para quién lo escribió o por qué lo escribió? No lo sabemos. Lo cierto es que Jesús permaneció silencioso por largo tiempo y su silencio fue más elocuente que las palabras. Mira el versículo 7 y 8. Y como insistían en sus preguntas, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Con enfado, a pesar del primer silencio, los perseguidores siguen insistiendo en obtener una respuesta. Podemos imaginar que su conversación fue más o menos así mientras rodeaban al Señor. Bueno, ¿qué dices tú? ¿Estás de acuerdo con Moisés o qué dices? ¿La lapidamos como exige la ley de Moisés o la dejamos libre? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Habla, dinos, ¿qué opinas? Imagínense en ese momento la escena de estas personas rodeando a Jesús y presionándolo para que les dé una respuesta. Jesús, para dar más peso a su respuesta, se levantó y entonces da una respuesta como solo Él podía hacerlo. No pases por alto este detalle. No le quitó importancia al pecado de la mujer, ni tampoco abolió en forma expresa o implícita el séptimo mandamiento de no cometer adulterio, ni tampoco dijo que descartaba la ley que exigía la pena de muerte para ofensas como estas.
Por el contrario, sin implicar de ninguna forma que personalmente deseara la muerte de la mujer, les mostró que no eran dignos de ejecutar la misma ley que aparentemente tanto deseaban cumplir. Estos hombres que tenían ya dentro de ellos la semilla e intención de cometer el pecado de homicidio contra el mismo Mesías, se presentaban ahora como si estuvieran escandalizados por la ofensa de la mujer. A estos mismos Jesús les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Mira el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, empezaron a marcharse uno a uno, comenzando por los más viejos. Uno puede casi ver a los acusadores retirándose uno por uno hasta que todo el grupo se desvanece. ¿Pero por qué se retiraron? ¿Fue porque se habían avergonzado de su propia condición pecaminosa? ¿O tal vez porque habían sido superados en habilidad y ya no sabían qué decir o qué hacer al haber fracasado por completo en sacar de la boca de Jesús una respuesta que pudiera constituir la base de una acusación contra él? No lo sabemos. El relato no nos lo dice. Pero mira lo que dice a continuación en el versículo 9. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mira esto. Jesús le pregunta qué se hicieron los que la acusaban, como si Jesús no lo supiera. Con seguridad lo que Jesús estaba buscando era grabar en ella este momento, el gran favor que Él le había otorgado, y que pudiera pensar y meditar en ello. Ese es el énfasis que podemos notar de la pregunta que le hace Jesús. Mira el versículo 11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús, en tono de amable confianza y seria admonición, le dice: Ni yo te condeno. Vete, y de ahora en adelante no peques más. Jesús no repudió a esta mujer ni la condenó como indigna del reino. Hay, de hecho, un lugar para adúlteros y adúlteras en este reino si dejan de vivir en adulterio. Y vemos aquí a un Jesús lleno de tierna gracia y bondad. Mira, el relato de la mujer encontrada en adulterio es uno muy conocido. Leemos aquí que Jesús se ha dirigido al Monte de los Olivos para pasar la noche, que cuando regresa al templo a primeras horas de la mañana siguiente, todo el pueblo acude a él y él enseña. Y es en este momento donde los escribas y fariseos interrumpen y traen a Jesús una mujer tomada en el acto de adulterio y le preguntan para ponerlo en aprietos. En la ley de Moisés exige la lapidación para tales personas. ¿Tú qué dices? Y vemos que Jesús permanece en silencio por bastante tiempo. Y cuando finalmente abre la boca para hablar, dice: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. A continuación, lo que sucede es que uno a uno comienzan a retirarse hasta que finalmente solo queda Jesús con esta mujer. Y él, con su ternura habitual, se dirige a ella con estas palabras memorables: Mujer, ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más.
Escribas y fariseos perversos, engreídos, estaban dispuestos a utilizar a esta mujer como simple instrumento para llevar a cabo su plan siniestro contra Jesús. Pero el pecado de la acusada no era mayor en comparación con la perversidad en el corazón de ellos. Ya antes de terminar con este episodio, me gustaría que pudiéramos quedarnos con estas dos ideas. Hay mucho más que decir, pero me gustaría que pudiéramos quedarnos con estas dos ideas. Por una parte, escribas y fariseos perversos, engreídos, estaban dispuestos a utilizar a esta mujer como simple instrumento para llevar a cabo su plan siniestro contra Jesús. Pero el pecado de la acusada no era mayor en comparación con la perversidad en el corazón de ellos. Por otra parte, es importante que no pasemos por alto lo que Jesús le dice a esta mujer. Jesús no dice, vete y no importa cómo vivas, porque al fin y al cabo nadie te puede condenar, porque todos son pecadores. Al contrario, Jesús le reitera que no peque más, es decir, la verdadera justicia que Jesús vino a traer al cumplir la ley es sobre la base de su gracia, y esa gracia es la que debe motivar de ahora en adelante a la mujer a no volver a pecar. Esta mujer era ahora receptora de la gracia de Dios al no ser condenada por su pecado. La base para no pecar radica ahora en esa gracia que recibió. No porque tuviera miedo de volver a ser sorprendida y que esta vez sí pudiera ser apedreada. Muchas veces nosotros tememos a las consecuencias y muchas cosas las hacemos o dejamos de hacer porque simplemente queremos evitar el castigo. Pero que este pasaje nos recuerde que nuestra motivación diaria es la gracia que se nos ha dado. Y una vez que comprendemos ese amor por nosotros, respondemos en amor hacia Dios y hacia los demás, porque queremos ser santos como nuestro Maestro es santo. Pídele a Dios que te ayude a no pecar más, no por miedo al castigo, sino por lo bueno que Él ha sido contigo. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.